Buenas tardes. Informarles que, bueno, por error la programación de la Open Class para el día de hoy, me excuso con ustedes, ya que la programé mal, entonces eh, mm, dejo grabada esta Open Class en el foro de dudas. Sí, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Entramos a la semana número 4. Entramos entonces a la semana número 4, donde el tema que nos corresponde es el de CPU. Entonces, el CPU, la CPU, entonces ingresamos, como siempre lo hago para el caso de las actividades. De los que tienen modalidad de actividad, entonces les voy a explicar cómo se realiza la actividad y es un tema bien interesante que podemos abordar diferentes cosas allí. Eh, Como se puede apreciar aquí en pantalla, se puede apreciar aquí en pantalla. Entonces hay que hacer un informe sobre las especificaciones de un procesador. El estudiante de manera individual realizará una exploración de las especificaciones de un procesador y presentará un informe a partir de los criterios establecidos. El objetivo de esta actividad es identificar los elementos de un procesador y las funciones de la CPU. Entonces son dos cosas, los componentes y las funciones de la CPU, así como los registros que facilitan la manipulación de los datos. Esta actividad le permitirá fortalecer las intencionalidades didácticas de solución de problemas. Entonces, una de las cosas que se recomienda allí es el leer el capítulo 1, Introducción a la Informática Básica. Además, pues, de otras fuentes que ustedes consideren necesarias. Hay dos preguntas orientadoras, que es cuál es la relación existente entre los diferentes componentes de hardware y la CPU y cómo influye el software en el procesamiento de la información por parte de la CPU. Ya en el actuar encontramos que aparecen unas preguntas. La primera pregunta, que es la que contiene, digamos, la mayor parte que está relacionada con las propiedades de un ordenador, identifique cada una de las especificaciones. Marca y generación de la CPU, velocidad de procesamiento de la CPU, capacidad de la memoria caché de la CPU, arquitectura y cantidad de núcleos de la CPU, cantidad de memoria y velocidad de procesamiento de la memoria RAM, capacidad y memoria de procesamiento de la GPU, capacidad de memoria del disco duro y qué tipo de tecnología es. Les voy a explicar cómo podemos, a través de un programa que se llama CPU-Z o CPU-ID, podemos hacer ese inventario completo de las características de la CPU. Existen en el mercado también pues otros programas, pero este programa es muy práctico. Entonces se los voy a explicar acá. De estas especificaciones, elija tres de ellas que consideren más relevantes para el rendimiento de un computador y explique por qué. Entonces, de todas estas especificaciones, marca, generación, velocidad de la CPU, la capacidad de memoria caché de la CPU, cantidad de memoria y velocidad de procesamiento, o velocidad de procesamiento de la GPU, de la RAM, ¿cuáles consideran ustedes que son las más relevantes para el rendimiento de un computador? Estamos hablando de esas especificaciones de la CPU, ¿cuáles consideran ustedes más relevantes, más importantes? Adicionalmente, incluya el informe de los diferentes tipos de registro. Entonces, estamos hablando de los registros que yo les expliqué en la semana 2 sobre los registros de propósito general, pues los pueden incluir allí donde hay una explicación, donde yo les expliqué qué significaba cada uno de ellos. El registro AX, BX, CX y DX.
conclusiones, plantee conclusiones más significativas de su exploración. Entonces, ya ahorita a través de la diapositiva les voy a explicar toda la temática para que aquí puedan encontrar toda toda la información acerca de la CPU. Ya aquí en la parte de abajo, pues ustedes encontrarán que dice que es una actividad individual, los recursos a través de los cuales ustedes pueden consultar esa información. Pues voy a, en la diapositiva, entonces como les mencionaba, estamos en la semana 4, entonces les voy a explicar el concepto de la CPU, las funciones básicas y características de la CPU, qué es eso de las arquitecturas CIS y RISC, que influyen mucho en la actualidad ese tipo de arquitecturas, los núcleos, hilos, velocidad de reloj, que también es importante que ustedes lo tengan en cuenta, qué es eso de núcleos, qué son hilos y qué es velocidad de reloj. Los talleres, pues, que ustedes pueden realizar acá en la diapositiva, pues van a estar los talleres, son dos ejercicios muy sencillos. Dudas e inquietudes, entonces las pueden plantear a través del foro de dudas o a través del correo interno del aula. Entonces, en relación a la CPU, pues ya les había eh, eh, hablado algo de la CPU en en la semana que hablamos sobre hardware. Sin embargo, pues yo quiero empezar ya a ahondar en este tema, que es el que corresponde a la semana número 4. Entonces, estamos hablando que el procesador es el núcleo del computador. Eh, es es una de las partes más importantes del computador. Por eso es el núcleo, es la parte central del ordenador o del computador. Habíamos hablado también de algunos componentes antes, ¿no? Habíamos hablado de la memoria, de la board, habíamos hablado de dispositivos de entrada, salida, del disco duro. Entonces, además de muchos de los componentes que forman parte del computador y que son necesarios para que un ordenador funcione, entonces el procesador es el elemento principal de un computador y pues las razones son muy evidentes. Son muy evidentes en la medida que es capaz de, cuando se habla de interpretar órdenes. ¿Qué significa interpretar órdenes? Significa que el primero tiene que recibir las órdenes, decodificarlas, y cuando las decodifica las tiene que interpretar. Interpretar es entender esa orden, qué significa, ¿sí? Y generar las señales de control. Yo también les indicaba en la Open Class 2 cómo, de qué se componía la CPU, como los buses de datos, instrucción y control, y les explicaba que en los buses de control se generan unas órdenes, unas microórdenes de lectura y escritura, ¿sí? Pero para que se generen esas órdenes de lectura y escritura es porque tuvo que haber traído un código de la memoria donde están las instrucciones. La recibía el IR, que es el registro de instrucción, y las pasaba al decodificador, que es el que las interpreta. Por eso lo primero que él hace es interpretar órdenes, genera las señales de control, ¿sí? Que es todo lo que rige el funcionamiento de un computador. Las, esas, esos códigos que recibe de esas órdenes o instrucciones. Bien, la otra definición que podemos encontrar es que la CPU, unidad central de procesamiento, es el cerebro de una computadora porque es el encargado, como les digo, de responsable de ejecutar las instrucciones de la computadora. Ese concepto también es válido, ¿no? Ejecutar las instrucciones de los programas informáticos. Ejecuta, ¿sí? Entonces, es el conjunto.
de todas las órdenes que es capaz de ejecutar lo que se llama o lo que comúnmente se llama como conjunto de instrucciones, porque esas instrucciones se dan a través de un conjunto de instrucciones que técnicamente es el instruction set. Instruction set es conjunto de instrucciones del procesador, que determina en última las características del sistema y la estructura de los programas. Ya el tamaño y la forma de organizar la memoria en el computador, la manera de interactuar con los dispositivos de entrada y salida, también vienen determinadas por el procesador. Entonces ya empieza a cumplir unas funciones también importantes como es determinar el tamaño y la forma como se organiza y cómo se accesa a la memoria del computador. Entonces, de esta manera, el procesador establece pues unas características propias, diferenciales en cada ordenador. Dependiendo de la arquitectura de la CPU, eh, entonces, se van a definir unas instrucciones. Pero, ¿qué define la arquitectura del computador? La CPU. Entonces, la CPU establece cómo se va a denominar esa arquitectura, que es lo que vamos a trabajar más adelante en lo que tiene que ver con sys y RISC. Aquí en esta diapositiva podemos observar que la CPU realiza unas operaciones matemáticas, lógicas y de control para procesar datos, y una vez procese los datos, pues él tendrá que hacer algo con esos datos, los almacena temporalmente en algún lado, puede ser en la memoria caché, mientras hace operaciones y después los lleva hacia algún dispositivo, hacia la memoria RAM, depende de qué tenga que hacer con los datos. Pero yo quiero hacer en énfasis en lo que indica aquí la diapositiva y es que habla acerca de las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas, ¿sí? Porque las matemáticas, pues podemos hablar de las operaciones básicas, ¿no? Pero también avanzadas. Pero cuando hablamos de lógicas, y quiero aclararles, es eso de las, por ejemplo, las tablas de verdad, lo que vemos en lógica proposicional o en lógica de predicados, eso también está determinado dentro de la CPU. Y en la diapositiva podemos observar cómo yo traigo a colación los conectivos lógicos, por ejemplo, el conectivo lógico negación, disyunción, conjunción, o algo es más o algo o algunos conectivos más complejos como los condicionales o la implicación o el de doble implicación o bicondicional. Y allí en la diapositiva se observa que en la segunda columna está el significado, en la tercera está el símbolo, los diferentes símbolos que se utilizan. Por ejemplo, el de disyunción es una B, es una V, pero el de conjunción es esa V pero invertida. Y aparecen otros símbolos que nos podemos encontrar que representan lo mismo y el tipo de conectivo. Y todo esto funciona de una manera muy transparente dentro de la CPU. Porque en la CPU a través de instrucciones pues se definen todas estas cosas, ¿sí? Yo pues traigo a colación la parte de lo que es la lógica. Entonces aquí les traigo un ejemplo de las tablas de verdad de lo que es la lógica proposicional, que es muy diferente a la lógica de predicado, ¿no? Porque la lógica proposicional es algo, digámoslo entre comillas, sencillo, pero no es que sea sencillo. Nosotros vamos a mirar ahí, pues tenemos ahí la de la conjunción, disyunción, el XOR exclusivo, el condicional, el sí, entonces el de doble implicación, pues ya empieza a hacerse mucho más complejo de eso, pero la lógica proposicional, la lógica proposicional apunta a eso, apunta a, a manejar ese tipo de ciencia donde se habla de, mm, de se evalúan unas premisas, unas proposiciones
bajo algunos argumentos o criterios como el que les estoy indicando. Entonces, cuando es conjunción, cuando es disyunción, pues, y eso se forma un poco más complejo cuando empiezo a hacer combinaciones. Ya aquí en la siguiente diapositiva, por ejemplo, aparece lo que se llama contradicción. ¿Qué es eso de contradicción? Entonces, la contradicción ya es cuando es más complejo y empiezo a unir esas premisas, esas proposiciones, y logro hacer una combinación tal que todo eso me va a dar falso independientemente, digamos que esa es una de las ramas, independientemente cómo se desarrolle, esa es una de las conclusiones que resulta en la contradicción, donde se analizan dos variables y yo puedo tener, por ejemplo, ahí eh, P o Q, la negación, y luego uno tanto la POQ sin negación con la POQ negación, con un sí entonces o el doble implicación o el bicondicional y todo va a dar falso. Pero entonces eso tiene su estudio y tiene una razón de ser, ¿sí? Entonces, todo esto lo maneja el procesador. Estamos hablando que los procesadores son capaces de manejar eso de lógica proposicional y lógica de predicados. Entonces, si vamos a mirar lo de lógica proposicional, pues se centra en el estudio de enunciados simples y sus relaciones. Y aquí pues no se trata de entrar a hablar y hacer las tablas de verdad, a recordar, no, simplemente es una de las muchas cosas para las cuales funciona la CPU, porque ya ustedes tendrán que ver esto en lógica proposicional y en lógica de predicados. Por ejemplo, si miramos las dos definiciones de lógica proposicional y predicados, pues ustedes tendrían que ver primero lógica proposicional, porque se centra en el estudio de enunciados simples y las relaciones entre esos enunciados. Y esos enunciados son unidades indivisibles, mientras que la lógica de predicados es un estudio de enunciados más complejos que incluyen objetos, propiedades, relaciones entre ellos. Que si vamos a mirar el nivel de complejidad, pues en la proposicional el sistema son más simples porque se trata de enunciados simples y conectivos lógicos, mientras que en la parte de predicados, pues ya es para expresar enunciados mucho más elaborados, aparecen los cuantificadores, aparecen los predicados. ¿Mm? Si vamos a mirar los elementos de cada una de las lógicas, pues en la lógica proposicional solamente están los conectivos lógicos, el y, el o, la negación, el sí, entonces. Pero si vamos a mirar lógica de predicados, pues empieza a aparecer algo más complejo, como el para todo, o el otro que es el cuantificador, que es el existe. ¿Y por qué explico esto? Porque es que hay algo que por lo cual se crea la lógica proposicional y predicados que funciona una CPU y es para trabajar aplicaciones. Entonces, si es lógica proposicional, se trabaja mucho en electrónica digital, en programación y en matemática básica. Entonces, la electrónica digital, entonces, si se hace algo en el computador, ¿quién va a trabajar eso? Pues la CPU, que es la que tiene que procesar eso. ¿Mm? Pero si es lógica de predicados, mire que la lógica de predicados evoluciona a inteligencia artificial, lingüística computacional, filosofía matemática avanzada, y ahí podríamos encontrar muchos más ejemplos. Miremos otro concepto, que es el de nos indica que la CPU, unidad central de procesamiento, es el componente más importante, como le venía mencionando, que ejecuta instrucciones, que incluye esas operaciones que le he mencionado, pero también aparece algo al final, porque ahí está en la diapositiva, que dice operaciones de control E y O, es decir, operaciones de entrada y salida. Las operaciones de entrada y salida tienen que ver con los procesos, con los ID, procesos ID del procesador, porque es que la CPU también maneja todo lo que se llama las interrupciones, las IRQ por un lado, pero también trabaja por otro lado, también trabaja por otro lado lo que son los recursos.
Una cosa es si yo voy y escribo msconfig, por ejemplo en Windows, y encuentro los procesos que maneja el sistema operativo. Pero si yo ya quiero mirar procesos destinados a la CPU, yo tendría que hacerlo con el monitor de recursos. Entonces, para activar el monitor de recursos, entonces yo primo Windows y puedo escribir monitor de recursos, activo, y aparece, ya les indico acá en la diapositiva, aparece un monitor como se ve acá, el monitor de recursos, donde ya aparecen los diferentes procesos que están asignados a la CPU. Entonces, ya vamos a encontrar unos específicos, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, van a encontrar eso allí. Y hay una columna que se llama PIT, que es el Process Identificator, que es el identificador de proceso. El identificador de proceso, que es un número único, que se asigna a cada proceso en ejecución del sistema operativo. Pero muchos de esos procesos son más responsabilidad de la CPU asignada a la CPU para ejecutar. Por eso hago la diferencia entre msconfig y este monitor de recursos. Entonces, el PID es el identificador de proceso que utiliza para varias cosas. Entre ellas, pues está la identificación y control de los procesos. Porque el sistema operativo utiliza el PID para mantener el registro de todos los procesos que están en ejecución y para poder controlarlos. Y se da cuenta cuáles tiene asignados los programas, pero también cuáles tiene asignada la CPU, para poder detenerlos, procesarlos, reanudarlos y demás. Otra cosa que hace el PID o que se utiliza el PID es para asignar recursos. Cuando hablamos de recursos, es la misma terminología que se utiliza para servidores. Los servidores comparten recursos. Estamos hablando de recursos porque o son programas, o son procesos, o es memoria, o es tiempo. Entonces, el sistema operativo también utiliza el PID para asignar recursos del sistema a los procesos: memoria, tiempo de ejecución de la CPU, acceso a archivos y demás. Y también algo muy importante que es comunicación entre procesos. Los procesos pueden utilizar el PID para comunicarse entre sí, enviando mensajes o señales. Entonces, el PID es una de las cosas que uno dice, mire, cuando hablamos de procesos de la CPU, entonces, además de los que ustedes podrían mencionar, no, es que a través del procesador yo puedo utilizar una impresión, un acceso a Internet, con la comunicación con un mouse, con una impresora, pero tenemos que verlo más allá, que es a través de los PIDs. ¿Sí? Entonces, para eso se utilizan los PID que están dentro eh, eh, del sistema operativo y que lo utiliza como una huella digital para mirar cuáles son los procesos que está manejando el procesador, como un número único que identifica un proceso de ejecución, controlar y gestionar procesos, monitorear todos los recursos del computador, además de mirar pues las fallas que puedan ocurrir dentro de. Bien, vamos a mirar las funciones básicas de la CPU. Entonces, ya empezamos a mirar cosas bien puntuales de la CPU, ya qué es una CPU, qué es eso de los procesos, cómo lo maneja la CPU. Entonces, hay unas funciones básicas de la CPU que las podemos encontrar y que las he plasmado aquí en esta diapositiva, que es, por ejemplo, recibir e interpretar instrucciones. ¿Mm? Que era lo que yo les comentaba cuando hablamos de recibir e interpretar instrucciones, es porque él primero tiene que recibir un código para interpretarlo, para ejecutarlo, ¿no? Desde la memoria principal, que es donde se cargan las instrucciones. ¿Y esas instrucciones qué son? Un conjunto de pasos que la CPU debe seguir, que yo ahorita se las voy a explicar.
a través de unas instrucciones complejas que maneja la arquitectura CISC. Y la CISC hace uso de la RISC. Entonces, ya tenemos que empezar a manejar unos términos de más alto nivel, porque ya tenemos que saber que una instrucción es un conjunto de pasos, pero esas instrucciones pueden ser simples o pueden ser complejas. Primero aparecieron las complejas y luego las complejas pueden utilizar o pueden reutilizar las simples. Ejecutar instrucciones, que era lo que yo les decía. Después de que él interprete el código, pues él va a ejecutar una instrucción, una a la vez. Para ello, pues la CPU utiliza unos registros, utiliza la LU para hacer ello. Y almacenar los datos, porque la CPU necesita, de acuerdo a las arquitecturas que también hemos visto de von Neumann y Harvard, donde von Neumann, que es la que prima, pues en esa memoria es donde se almacenan los datos, ¿no? Memoria se utiliza para almacenar datos e instrucciones. Entonces, es eso. Entonces, esos datos se almacenan en la memoria principal o en la memoria caché, porque la memoria caché también es otra forma donde se puede utilizar el procesador para acceder a los datos, a las instrucciones, a datos o a instrucciones, caché uno, caché 2 o caché de nivel 3, dependiendo cómo esté él, tenga el procesador esta información. Vamos a mirar ahora la clasificación de los procesadores. Y los procesadores se clasifican. Yo les oriento a ustedes en la medida que uno puede encontrar muchas clasificaciones, pero yo puedo decirles que hay dos: altas prestaciones y alta eficiencia energética. Entonces vamos a mirar en qué consisten las altas prestaciones y en qué consisten las alta eficiencia energética. Cuando hablamos de altas prestaciones, que es la primera clasificación que está ahí, se refiere a computadores personales o lo que se llama sobremesa, que sea de torre, sea portátil, no tablets. Ahorita les voy a explicar por qué no. Entonces, ordenadores personales, portátil, un computador de torre, un superordenador, un servidor, porque son computadores que están destinados, por ejemplo, para cálculo masivo, para un potencial de cálculo alto. Entonces, la prioridad en esta clasificación de estos procesadores es que ellos deben de ejecutar la mayor cantidad de instrucciones o operaciones por segundo. De hecho, cuando uno va a comprar un computador o mira las características, pues uno lo primero que tiene que mirar es la calidad del procesador, la tecnología del procesador, cuál es la velocidad, porque la velocidad me determina a mí los miles de millones de ciclos por segundo. El juego, digámoslo así, de instrucciones o el set de instrucciones de este tipo de procesadores suele ser muy amplio, muy grande y frecuentemente proporcionan pues muchos recursos que facilitan al sistema operativo. ¿Cómo así? Entonces, si un procesador va a tener muchas instrucciones e instrucciones complejas, pues debe proveer también unos recursos en la máquina que me permitan hacer eso. Buena memoria, buenas unidades de almacenamiento, buena board y todo en su conjunto. Porque este tipo de procesadores, pues que tienen que hacer una gestión avanzada de memoria y gestión multitarea. Gestión multitarea. Estamos todavía en la primera clasificación, que son procesadores de altas prestaciones. Cuando hablamos de procesadores de altas prestaciones, ahí yo les voy a mostrar una clasificación, un ejemplo. Por ejemplo, Intel tiene una familia de procesadores llamados Xeon. Si ustedes miran allí, ahí dice escalables, serie Max, la serie W, la D y la E. Pero es que cada una tiene unas características.
Por eso es que uno no puede simplemente con ver la marca y decir, ah, quiero un Xeon, ejemplo, o no, quiero un i7 o un i8 o un Core i9 y 10 de 12ª generación, porque sí, uno tiene que mirar y acostumbrarse a mirar, bueno, ¿y qué hacen ese tipo de procesadores? Entonces yo les voy a dar aquí unas orientaciones frente a eso. Por ejemplo, ¿para qué servirán los procesadores escalables Intel Xeon? Pues son procesadores de última generación que tienen aceleradores integrados. Y los aceleradores integrados en la CPU superan a cualquiera que esté en el mercado. Estoy hablando en el caso de Intel, ¿no? Porque podemos mirar el caso de otros, AMD o el caso de otro tipo de procesadores. Y ustedes podrían mirar de esa familia de procesadores de esa marca, cómo están, como lo estoy analizando con esto. Por ejemplo, los Xeon se utilizan para inteligencia artificial, análisis, redes, gran capacidad de almacenamiento y alto potencial de cálculo. Pero si yo ya quiero mirar la serie Max, esa serie Max es ya de los computadores de portátiles normalitos, pero que tienen un gran ancho de banda en memoria. Estoy hablando de memoria. O sea, que uno puede decir, ah, no, yo no lo voy a utilizar para inteligencia artificial, pero quiero un buen computador. Ah, bueno, podría mirar la serie Max. Ah, pero si lo que pasa es que lo mío es más de dibujo, porque estoy dedicado al 3D, al CAD, a los juegos, a las imágenes, a los videos, a la renderización. Entonces ya me toca recurrir a la Xeon W, porque es especial para eso. Es especial para, para ese tipo de cosas. Todo lo que tenga que ver con videos, con juegos, con imágenes, la W. Pero ya yo quiero un computador que tenga ya un poco más grande, memorias de más altos niveles para altas cargas de trabajo, los D. O sea, los D y los C son más tipo servidor. Entonces, mire cómo cada familia de procesadores tiene unas características. Por eso es importante, por eso es importante saber y conocer las características de los procesadores. Dentro de esta familia, seguimos en la misma de altas prestaciones, encontramos algo que se llama arquitectura CISC. ¿Qué es arquitectura CISC? Mire lo que dice allí en la diapositiva, la arquitectura CISC, ¿sí? Dice Complex Instruction Set Computer. En otras palabras, es un computador con un conjunto complejo de instrucciones. Y tiene una característica importante, es que tienen instrucciones muy amplias, es decir, muchas instrucciones y complejas, que se encuentran situadas ¿dónde? En la memoria, porque en la memoria también están los registros internos, los de propósito general, que son los encargados de manejar esas instrucciones complejas. Entonces, ya aparece la arquitectura CISC dentro de los computadores o los procesadores de altas prestaciones. Miremos la siguiente diapositiva y hay algo que ocurre acá. Aquí nos dice que la arquitectura CISC, a pesar de manejar instrucciones complejas, dificulta el paralelismo. ¿Qué significa paralelismo? Que pueda ejecutar varias instrucciones a la vez. Pero a pesar de tener esa dificultad, la CISC recurre
a la siguiente arquitectura que se llama RISC, que maneja instrucciones simples. Y esas instrucciones simples son microinstrucciones. Por eso en la imagen que está allí ubicado dos gráficas, una al lado izquierdo, que está en inglés, y la segunda que está en español. Y en otras palabras, es lo siguiente: la arquitectura SIX tiene instrucciones complejas, instrucciones de máquina. Las convierte en microcódigo, es decir, las segmenta en varios códigos para que cuando las interprete se me conviertan en microinstrucciones, porque eso ya es arquitectura RISC. Y después ya tiene que ejecutar esas microinstrucciones. Entonces, la SIS recurre a la RISC, porque la RISC es compleja, tiene dificultad de paralelismo. Él tiene que recurrir a una tecnología que les voy a explicar que se llama canalización, porque él divide esas instrucciones en etapas o en fases para convertirlas en simples, y para ello recurre a la arquitectura RISC. Entonces, la CIS pues pertenece a la primera, de la primera corriente, de la primera generación de procesadores que estuvieron antes de la RISC. Entonces yo puedo nombrarles que está el Motorola 68000, la familia Intel x86 para 32 bits, el AMD tanto para 32 como para 64 bits. ¿No? Entonces, eso es la arquitectura CISC. Conjunto de instrucciones complejas. Ahora, ¿cuál es el proceso que hace? Porque el objetivo principal de la arquitectura CIS es completar una tarea en el menor número de líneas de código ensamblador posible. Y ese objetivo solamente se puede hacer si el procesador es capaz de comprender y ejecutar esas instrucciones complejas. Y les voy a explicar cómo lo hace la arquitectura CIS. Vamos a suponer que hay una instrucción compleja llamada multiplicación. Hay una instrucción que se llama así, multiplicación, tal cual. Cuando se ejecuta esta instrucción, esa instrucción ya sabe que tiene que llamar dos valores en memoria por lo menos, operando 1, operando 2, recurrir al operador multiplicación, multiplicar los dos operandos en algún lado de la memoria, almacenar el resultado en la posición de memoria adecuada. Entonces, ¿qué hizo acá? Cogió una instrucción compleja llamada multiplicación, pero esa multiplicación tenía varios pasos. ¿Cuáles eran? Tomar el operando 1, tomar el operando 2, multiplicarlos y almacenarlos. Entonces, operando 1 es instrucción 1, operando 2 instrucción 2, multiplicarlos instrucción 3 y almacenarlos. Entonces ya serían 4. Entonces mire que la instrucción compleja la dividió en 4 y la realizó en una única instrucción llamada multiplicación. Eso es compleja y recurre a la RISC, donde puede realizar varias operaciones a la vez. ¿Sí? Digamos, ese es uno de los ejemplos más sencillos que yo les podría explicar. Bueno, esto aquí ya son imágenes ya también yo les había explicado unas imágenes, pero no me voy a centrar en ello ahorita en este momento. Pero mire que la CPU, vuelvo y les digo, tiene que tener un acumulador, un contador de programa, el apuntador de registro, el puntero de pila, ¿m? Para poder realizar todo eso. Y aquí en la diapositiva de abajo, en esta, pues podemos ver el juego entre sys y RISC. Sys en la parte de arriba a nivel de usuario, compilador, y RISC en la parte de abajo, programador, programa ensamblador a nivel de máquina. Entonces, ahí podemos mirar cómo el RISC hace instrucciones al nivel de máquina, hardware de la computadora, CPU, el sys también, pero el sys, como es una instrucción compleja, lo hace más a nivel de
compilador. ¿Cuál fue la primera arquitectura que apareció? La CISC, ¿sí? Porque es conjunto de instrucciones complejas. Y ella recurrió a la RISC. Y ya les digo que es la RISC, pero estamos hasta ahora en la CISC. Entonces, miremos cuáles son las características para resumir la parte, para ir resumiendo la parte de los RISC. Pues el tamaño del código es pequeño, lo que implica utilizar mucha memoria RAM. Cuando digo el código es pequeño es porque el solo hecho que tenga una instrucción llamada, ejemplo, multiplicación, en vez de tener una instrucción que diga tomar el operando 1, tomar el operando 2, multiplicarlo, almacenarlo, pues todo lo almacena a través de una instrucción llamada multiplicación. Es un ejemplo. Entonces, el código de programa, obviamente, pues el computador maneja muchos tipos de instrucciones ya en este momento, pero ese es el ejemplo más básico que les puedo dar. Las instrucciones complejas pues necesitan más de un ciclo de reloj para ejecutar el código. A veces uno, pero generalmente utilizan más. Se requieren menos instrucciones para escribir un software. La programación es mucho más sencilla a nivel de ensamblador. Obviamente la estructura que soporta esa CIS pues es más compleja, pero es fácil de compilar para lenguajes de alto nivel. Digamos que en teoría manejan menos registros, estamos hablando entre 5 y 20, pero no, ahorita en este momento puede superar los 40, pero sigue siendo pocos porque igual la CIS tiene que recurrir a trabajar con instrucciones complejas. Todo lo que sea CIS recurre más a construcción de instrucciones en el hardware, porque tiende a ser mucho más rápido cuando se utiliza el software. O sea, es más complejo a nivel de hardware, pero cuando se utiliza el software, pues es mucho más sencillo. Ventajas de los procesadores tipo CISC. Tenemos, reduce la dificultad de crear compiladores, ¿m? Va a reducir todo el costo del computador y obviamente como se incrementa, o sea, es más complejo cuando se construye el hardware en sí mismo, la CPU. Ya después de que está el soporte como tal, ya implementar el software allí, como les digo, es mucho más fácil. Mejora la compactación del código que se va a incorporar allí mismo como instrucciones y facilita la depuración de los errores que puedan recurrir allí. Voy a mostrarle algunos ejemplos de procesadores basados en tecnología CIS. Entonces, antiguamente la Intel empezó con el 8086 y ahí podemos ver una evolución, 8088, 8086, 8486, el Motorola, que empezó con el 68000 y llegó al 6840. Y bueno, podemos mirar ahorita otras versiones de esa familia y pues cambian los nombres. De la AMD ahí miramos que la M286 y pasó por el K6, el Atom, el Duro, Geodempron y así va evolucionando. Aquí yo coloqué en mayúscula, dice ejemplo de computadores basados en tecnología CIS, porque eran nombres con el que diseñaban los computadores basados en esa tecnología. Por ejemplo, a un computador le colocaron MIPS, que significaba millones de instrucciones por segundo. Hewlett Packard hizo uno y le colocó PARISC, pero su Microsystem diseñó otro y le colocó otro nombre, por ejemplo Spark, que es arquitectura de procesador escalable. Lo que fue IBM, que eran de arquitectura cerrada, Apple de arquitectura cerrada y Motorola diseñaron uno que llamaba PowerPC. Entonces mire que cada empresa empezó a crear ya los computadores de ese tipo. Bien, desventajas de los procesadores CIS, pues encontramos pueden requerir varios ciclos de reloj, sí. Igual, generalmente la CIS puede utilizar un ciclo o más.
La RISC utiliza una sola instrucción para un ciclo. En el caso de la CIS, puede utilizar muchas instrucciones para un solo ciclo. A veces puede utilizar más. El rendimiento de los equipos, pues de tanta capacidad, pues se puede reducir, pero eso ya lo están, digamos, balanceando. La ejecución mediante canalización en procesadores, que es lo que estaba comentando, la canalización es una técnica que permite dividir el proceso en una instrucción en diferentes etapas para realizar el paralelismo. Requiere mucho más transistores, sí. Estamos hablando que manejan, digamos, un momento que están trabajando el 20% de las instrucciones. Y pues el diseño, el tamaño es mucho mayor. Aquí yo les entrego en la diapositiva una actividad donde están digamos, algunas temáticas relacionadas, CPU, procesador y demás, si la quieren realizar. Entremos a la parte ahora de los procesadores de alta eficiencia energética, para mirar qué es eso. Alta eficiencia energética. Entonces, cuando hablamos de procesadores de alta eficiencia energética, pues yo quiero aquí hacer varias aclaraciones. Esos son los dispositivos digámoslo de esa manera, tamaño, pequeños, y que se alimentan por batería. Entonces aquí encontramos los smartphones, las tabletas o tablets, pero también encontramos los relojes inteligentes, las gafas inteligentes. Y esos relojes y gafas se encuentran en una clasificación que se llama wearable. Los wearables son los usables, los de uso, los dispositivos vestibles, ¿m? Que son caracterizados porque son de tamaño pequeño, utilizan batería, ¿sí? Porque el objetivo es el ahorro energético aunado o sumado al diseño. Entonces, ¿qué son los wearables? Que en inglés es wearable, wearable, que son dispositivos vestibles, son dispositivos electrónicos que se pueden vestir, que uno los lleva en el cuerpo. Sí, por eso estamos hablando del reloj, de las gafas, pero allí podemos encontrar una mayor clasificación. Entonces yo les puedo nombrar unas marcas de una manera rápida, así. Relojes inteligentes, el Apple Watch, el Samsung Galaxy, el Fitbit Versa, relojes inteligentes, ¿no? Pero también encontramos las Smart Band o las pulseras de actividad, que se enfocan, como ustedes saben, en el seguimiento de la actividad física de la persona. Entonces, que ya vienen para medir la glucosa, que la tensión, que la presión arterial, que miden la calidad del sueño, el estrés. Bueno, eso tiene una serie de cosas que pueden hacer esos relojes. Y encontramos marcas como la Xiaomi, la Inspire, la Garmin, pero también encontramos gafas inteligentes, ¿sí? Que ofrecen experiencia real aumentada y virtual. Permiten interactuar con información digital en el mundo real, ¿no? Y ahí encontramos las Google Glass, las que sacó Apple. Bueno, hay ya varias marcas. Hay unas que llaman las HoloLens de Microsoft y las Buzis, eso es Vuzix, porque es con V y con Z, Vuzix Blade. Y también encontramos los auriculares inalámbricos, se convierten en wearable porque los colocamos en los oídos, los inalámbricos, ¿no? Y también los anillos inteligentes. Los anillos inteligentes los podemos encontrar acá porque también hay anillos inteligentes que miden, ya empiezan a medir ciertas cosas en el cuerpo humano. Entonces, allí en la diapositiva pues coloqué algunas imágenes. Entonces, uno puede mirar a través de la historia, por ejemplo, cómo los Atom para Intel empezaron a trabajar con la arquitectura ARM y los AMD también. A partir de la 29000 empezaron a trabajar. Entonces, y los utilizaron, por ejemplo, 32 bits, los utilizaron para láser, pero era arquitectura ARM, ¿sí? Que es un conjunto de instrucciones
o sea, ARM es una arquitectura RISC porque es un conjunto de instrucciones reducidas para 32 y para 64 bits. Y que ARM es ARM Holdings porque es la empresa que diseñó esta arquitectura y que la cedió a empresas como Samsung y otra para Qualcomm para que ellos fabricaran los procesadores. Entonces, en caso de ARM, eso fue por allá en el 1987. Ellos eran antes, ellos se llamaban antes Arcon Computers o Arcon Archimedes. ¿Mm? Entonces, donde ellos empezaron a trabajar esto y ya pues lo utilizan procesadores, lo utilizan teléfonos como iPhone, como los Androids, con arquitectura ARM para procesadores. Vamos a mirar qué es esto de arquitectura RISC, porque es lo contrario a arquitectura SIX. Entonces, es un conjunto de instrucciones simples. Se diseñan especialmente para minimizar el tiempo de ejecución de una instrucción, optimizando, limitando el número de instrucciones. Entonces, ¿qué es eso de RISC? Entonces, como le estaba diciendo, eh, esta traduce eso, conjunto o un computador con un conjunto de instrucciones reducidas, porque tiene la capacidad para que por cada ciclo de instrucción es un ciclo de reloj. Es sencilla la instrucción y la ejecuta en un ciclo de reloj, pero tiene tres parámetros la instrucción. Busca la instrucción, la decodifica y la ejecuta, que era el ejemplo que yo les colocaba en la multiplicación. Multiplicación es una instrucción compleja, pero la hace simple a través de la RISC, donde busca la instrucción, la decodifica y la ejecuta. Entonces, RISC requiere menos transistores, reduce los costos de fabricación y los tiempos también de fabricación. ¿Mm? En esas áreas. Aquí estamos hablando que los ARM están siendo utilizados por la empresa Qualcomm Snapdragon y los Samsung Exynos. Y bueno, y empezarán a aparecer otras empresas que empiezan a utilizar ese tipo de arquitectura. Los Raspberry Pi, que se utiliza para edge computing, para sensores, para actuadores, para domótica, para inmótica, para IoT, utilizan este tipo de arquitectura. Entonces, en la siguiente diapositiva les coloco uno digamos, las dos empresas más comunes que ustedes pueden encontrar si aparecen en el mercado. Otras son las más importantes que hay en este momento. Características de la RISC. Entonces, para ejecutar una instrucción, entonces se requiere un ciclo de reloj. Utilizan la técnica de canalización porque permite dividir para hacer instrucciones en paralelo. Entonces son optimizados basándose en múltiples registros, ¿cierto? Soportan modo de direccionamiento simple diferente a la SIX. Bueno, aquí dice que tiene instrucciones llamadas cargar y almacenar, pero esa cargar y almacenar es lo que les estaba diciendo que como tiene tres parámetros, pues realmente lo que hace es buscar, decodificar, que ejecuta la instrucción, la carga en memoria, la almacena si es necesario y demás. Ventajas de los procesadores, encontramos varias ventajas. Entonces, ofrecen un buen rendimiento porque si observamos en un celular podemos hacer muchas cosas en un espacio pequeño. Es que podemos trabajar, decir, es multitarea, multipropósito en un celular. Estamos hablando que maneja diferentes aplicaciones a la vez, está en internet, puedo hacer una llamada, puedo estar en una conferencia en Zoom y de estar recibiendo una llamada también. Bueno, hacer muchas cosas allí requieren menos transistores, ¿m? Menos consumo de energía comparado con el de un servidor o el de un computador, ¿no? Las desventajas, pues que el rendimiento del procesador puede variar. Hay algunas quejas en los últimos celulares que están
y es que hay que tener cuidado, y es que, por ejemplo, el calentamiento de los procesadores, porque como están en experimentación, pues algunos se calientan más que otros. Esa puede ser una de las desventajas, pero ahorita están trabajando, digamos, las empresas en eso, entonces mejoran la calidad también, inclusive de video, de audio y demás, y le están incluyendo inteligencia artificial. Yo les facilito estas dos, estas dos tablas para que ustedes puedan mirar la diferencia entre RIS y SIX. Yo les voy a enumerar aquí algunas. RIS utiliza Load y Store, que son instrucciones independientes en el registro para realizar la interacción, mientras que SIS no, él trabaja con Load y Store, pero en la interacción de memoria a memoria de un programa. Por eso es compleja. En cuanto a transistores, pues aquí podemos observar, tiene más transistores RIS, registros de memoria, y en SIS tiene transistores para almacenar instrucciones complejas. El tiempo de ejecución aquí es mayor, aquí es más corto. Entonces aquí puedo mirar las dos comparaciones. ¿Mm? Ya, por ejemplo, en SIS estamos hablando de aplicaciones de alta gama, ¿no? Porque hay cosas que yo no puedo instalar en un celular, pero sí lo puedo hacer en un computador. Y así les ofrezco, ahí les muestro eh, cada una de ellas. Por ejemplo, aquí abajo tiene un número limitado de instrucciones que requieren menos tiempo para ejecutar las instrucciones. Utiliza una gran cantidad de instrucciones. Acá, más tiempo para ejecutar las instrucciones. Y así con cada una de ellas. Eh, Aquí un taller donde sería bueno que lo hicieran porque es un crucigrama donde aparecen unos términos de todo lo que hemos visto arriba, de los computadores, de las marcas, de las tecnologías SIS y RIS. Bien, voy a explicarles antes de entrar a la parte de velocidad de reloj y demás, quiero explicarles que hay una aplicación que se llama, voy a, antes de explicarles la velocidad de reloj, núcleos en hilos, se llama CPU-Z o CPU-ID y lo pueden encontrar en internet. Voy a activar acá, dejar de compartir. Voy a activar aquí en mi computador CPU-Z. Voy a compartirlo acá. Es una aplicación muy útil. Yo aquí puedo mirar todas las características de una CPU. Todas. Él en tiempo real me indica marca, velocidad, qué tecnología está utilizando, cuántos núcleos, cuánto tienen caché, la board, qué BIOS tiene, qué versión de la BIOS, cantidad de memoria, la GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico y demás. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que mi computador dice procesor y procesador tiene un nombre que es Intel Core i7. Y aquí aparece el nombre, el código. El max TPD es la máxima potencial. Ese es el máximo potencial en vatios. El TDP, que son 45 vatios, que tiene un socket, aquí me dice la referencia del socket donde está instalada la CPU. Me indica la tecnología que fue construida
con 14 nanomilímetros. ¿Mm? El núcleo, el core bit, me está diciendo que está trabajando en este momento a 1 voltio. Y esto baja a veces a 0,7, 0,8, significa que en este momento, como estoy transmitiendo, como estoy grabando y estoy en internet, pues aumenta el voltaje, pero obviamente llega un momento en que no sube más de no sube más de un voltaje. Encuentro las especificaciones claras y me dice, mire, si es de la Intel Core i7 y me trae una referencia más completa, 10870H y la CPU trabaja a 2,2 GHz. Que esa familia, dice, esta versión es familia número 6 modelo 5. Esto es Stepping ya, eso es de inventario, eso es de fábrica. Y me trae todas las arquitecturas, todas las instrucciones. Dice porque él es compatible con esas arquitecturas. Con las antiguas, por ejemplo, la MMX, la SS2, 3, 4, con la ABX, con la FMA3. Significa que ese procesador funcionaría en ese tipo de board. Que la velocidad del núcleo en este momento, a pesar de que es un procesador de 2,2 GHz, está trabajando a 4 o a 3, porque eso depende del multiplicador, porque tiene un multiplicador de 8 hasta 48. En este momento lo está utilizando casi al máximo, 38, 39, 43. Significa que mi procesador está trabajando al doble prácticamente. Que la velocidad del bus por el cual se está transfiriendo los datos de este procesador está a un promedio de 99 o 100 MHz, la velocidad del bus, que tiene internamente tres cachés, la de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. La de nivel 1 maneja datos de instrucciones, está manejando 8 por 32 kilobytes, 8 por 32 kilobytes las instrucciones y maneja una de nivel 2 que es más grande, que es 8 por 256 y una de nivel 3 que es más grande, 16 megabytes. Las memorias caché es importante porque son datos que él almacena allí temporalmente y que recurre para hacer más rápido los procesos para no tener que recurrir a la memoria RAM, que tiene 8 núcleos y 16 hilos. Los 8 núcleos y los 16 hilos hablan es de los cuántos son los procesadores físicos que tiene mi máquina y gracias a la tecnología que tienen ahora los procesadores, que es el hipertrading, pues en el caso de Intel, que trabaja con una tecnología que se llama hipertrading, porque en el caso de AMD es la misma tecnología, solamente que le colocan otro nombre. AMD trabaja con una tecnología que se llama simultaneous multitrading, que lo que hace es que emular un procesador físico puede a nivel de software emular, en este caso, estamos hablando de 8 núcleos físicos, cada uno está emulando 2, por eso dice 16 hilos. Los núcleos son físicos, es decir, que físicamente hay 8 procesadores, pero está emulando como si tuviera 16, porque un hilo es un hilo de ejecución, es una secuencia de instrucciones que puede ser ejecutada por núcleo de procesador. Los hilos significan que el procesador puede manejar múltiples tareas de manera simultánea, múltiples tareas de manera simultánea. Entonces, eso es lo que significa acá cuando habla de 8 núcleos, 16 hilos. Si yo me voy a la parte de la board, pues encuentro que la board es una Asus TUF Computer Inc. Pero cuando yo tenga un problema de board por configuración, no significa que yo tenga que ir a buscar esa marca en internet para bajar los drivers. No, yo me tengo que recurrir es a la BIOS, que en este caso es la American Megatrends. Y la versión de la BIOS que yo tendría que buscar en internet es esta, la FX 506 Li.310.
La BOAR trabaja con un modelo que es la FX56L y por eso es que la BIOS trabaja con ella y trabaja con un bus que es el PCI Express 3.0. Entonces, esta aplicación me ofrece información muy detallada. Pero me dice que la interfaz gráfica, la GPU, pero ahorita miramos que la GPU la encontramos también en otro lado, también completa esa información. La PCI Express, listo. Cuando vamos a la memoria, no me quiero saltar un poquitico aquí a la gráfica y me devuelvo. Dice, mire, la gráfica trabaja con una NVIDIA GeForce versión GTX para esa board que trabaja con un máximo potencial de vatios de 50 vatios, que tiene 4 gigabytes de video. ¿Mm? Y que trabaja con 360 ciclos, megaciclos de reloj. Y aquí en la memoria encuentro que es una DDR4, la memoria RAM, de 24 gigabytes. Pero tengo que venir aquí donde están los slots, porque aquí en la memoria me dice, sí, la memoria que usted tiene es una DDR4. Aquí me está mostrando 24 gigabytes, pero realmente yo encuentro, si mi equipo tiene más de un slot, aquí yo puedo encontrar, por ejemplo, yo ya sé que es en el slot 1 y 3, en el slot 1 está manejando 16, en el slot 3 está manejando 8, por eso es que aquí en la memoria me dice que son 2 a 24 gigabytes. Y él me ofrece una información detallada de la memoria, de la frecuencia dinámica que está manejando esa memoria, y encuentro más características. Bueno, aquí ya es la versión del CPU, pero con esto ustedes pueden encontrar toda la información que necesitan para dar respuesta al, al taller, ¿sí? Ya lo relacionado con los registros, ya lo tiene que manejar realmente es con la explicación que yo di de la semana 2. Eso en cuanto a la CPU-Z, ustedes la pueden descargar de internet, la pueden instalar, no hay ningún inconveniente. Ya para terminar, yo acá les, les, les explico lo de la velocidad de reloj. La velocidad de reloj, pues ya manera de información de ustedes, esa velocidad se mide, es una frecuencia que la unidad son hercios para ejecutar instrucciones, ¿sí? Eh, que es cantidad de ciclos de reloj que se producen por segundo. Por segundo, hercios, cantidad de ciclos por segundo. Entonces, un procesador realiza miles de millones de instrucciones por segundo. Es una unidad de tiempo básica en la que trabaja un procesador. Por eso es importante saber esas unidades, ¿no? Estamos hablando de hercios, de si es KHZ es kilohercios, si es MHZ es megahercios, si es GHZ es gigahercios y así sucesivamente. Entonces, velocidad de reloj de un procesador. Lo que les estaba hablando de los núcleos y los hilos. Entonces, miremos a través de esa imagen tan clara, no quise llenarla con más cosas. Es una imagen muy clara donde dice, mire, ¿cuántos núcleos tiene? Tiene 4 núcleos. ¿Cuántos hilos? Tiene 8. Físicos tiene 4 y cada uno gracias al software puede emular 2 hilos, como si tuviera 8 procesadores. ¿Mm? Porque el núcleo es una unidad de procesamiento física real que se puede tocar, ver, para realizar cálculos, instrucciones, operaciones. Obviamente, cuanto más núcleos tenga un procesador, pues va a ser mucho más veloz, ¿sí? Para realizar multitarea, multiprocesamiento, gracias a la técnica que se llama hiperthreading. Pues yo la llamo así porque es como un estándar, porque vuelvo y les digo, Intel maneja una, AMD maneja otra, pero es lo mismo, no solamente que le colocan diferentes nombres. Esa es la diferencia entre núcleos e hilos.
Y esto fue gracias a Linus Torvalds, porque realmente el precursor de la tecnología de hipertrading es Linus Torvalds, que él empezó a trabajar desde Linux con esa tecnología y fue adoptada por empresas para, digamos, el diseño de procesadores con este tipo de tecnología. Entonces, esta es toda la explicación, toda la explicación. Algo que también tienen, ustedes pueden ver aquí, y que yo les explico, es que todo lo que tenga que ver con memoria, caché, está relacionada con tamaño y con velocidad. La memoria caché nivel 1, el tamaño es pequeño, pero la velocidad es rápida. Es decir, es inversamente proporcional. Ya la nivel 2 y nivel 3, entonces el tamaño es pequeño, perdón, es mediano, la velocidad es mucho más rápida que la 1, que la de nivel 1. Perdón, el tamaño más pequeño y la velocidad es más lenta. Es inversamente proporcional, perdón, como le estaba diciendo. Entonces, si la de nivel 1 es pequeña el tamaño, la velocidad es rápida. La de nivel 2, entonces el tamaño va a ser un poco más grande, pero la velocidad es más lenta que la de nivel 1. Y la de nivel 3, tamaño es más grande, pero la velocidad es más lenta que la de nivel 2 y sucesivamente es más lenta que la de nivel 1. Entonces, en la 1 es importante porque está adentro y se guarda instrucciones y datos, ¿sí? Y en la 2 solamente lo que son instrucciones como tal. Entonces, ustedes pueden descargar la, eh, la aplicación, la aplicación y jugar con ella, practicar con ella, hacer mucha práctica con ella, hacer mucha práctica con ella para que ustedes puedan revisar esta parte. Entonces ya saben que cualquier duda estoy en el curso, en el foro, en el foro, en el foro de dudas, en el foro de dudas o en el correo interno, pueden localizarme. No se les olvide subir la actividad, dando unas respuestas concisas, claras, frente a lo que se está preguntando allí. Los que tienen la modalidad de actividad, por favor, los que tienen la actividad de modalidad la pueden hacer. La modalidad de actividad lo pueden hacer. La tienen que hacer. Entonces sean muy claros con las respuestas a lo que se está pidiendo allí. En la pregunta número 1, que es la que tiene más preguntas, entonces al frente de cada ítem, la respuesta se pueden colocar la imagen mucho mejor, mucho más clara. Lo mismo la explicación de los registros. Bien, entonces cualquier duda, pues ya nos vemos la otra semana sin falta a las 5:30. Muchas gracias.